Muy buenos días a todos y a todas. Soy Francesc Pedró, soy el director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe y me complace darles la bienvenida. Voy a usar unos brevísimos instantes para, en primer lugar, remarcar la importancia que la temática de este número especial de la educación superior y sociedad tiene para la UNESCO y, en segundo lugar, para agradecer no solo a los panelistas, sino, por supuesto, a todos los autores que han hecho posible este número bajo la batuta de su director, del director de la revista, el profesor Carlos Iván Moreno, y con el apoyo de su equipo editorial, que han hecho posible este número que creo que nos llega en, digamos, un momento crucial en la evolución, yo diría, geopolítica de nuestro mundo, pero también en el papel que la educación superior debería jugar. Me van a permitir que antes de ceder la palabra a quien en realidad tiene cosas para decir, nuestros panelistas y por supuesto nuestro director, me permitan compartir con ustedes una breve anécdota personal. Cuando yo era un joven estudiante universitario, recuerdo que en un curso introductorio un profesor nos desafió con una pregunta muy provocadora sobre el futuro de nuestras sociedades, ¿no? Y recuerdo que, como otros colegas, respondí con entusiasmo y haciendo gala de mi conocimiento de autores que apenas empezaba a descubrir, ¿no? Pero con gran profusión de citas, ¿no? Al finalizar la clase, el profesor se me acercó y me dijo algo así como: nunca dejes que el miedo a equivocarte te impida pensar por ti mismo. Yo creo que esta frase me ha acompañado desde entonces, recordándome que la universidad no es solo un espacio de aprendizaje o de lucimiento intelectual, sino que tiene que ser también un refugio y un espacio de pensamiento libre y crítico, ¿no? Hoy, precisamente, cuando damos inicio a este seminario, en el fondo, que también nos será sobre la libertad académica, quiero subrayar que este concepto, este principio, es el corazón mismo de la educación superior. Así lo vivimos en la UNESCO y en este instituto. Creo que sin este principio la universidad pierde totalmente su norte, su esencia, incluso diría que su función social. Cuando hablamos de libertad académica, yo entiendo que de lo que se trata es de garantizar que las y los docentes, investigadores, estudiantes, como yo lo fui muchos años atrás, puedan debatir, cuestionar y explorar nuevas ideas sin miedo a represalias y del mismo modo que puedan explorar nuevos caminos en investigación, ¿no? No se trata de un privilegio, es un derecho que constituye la verdadera naturaleza de la universidad. Y como todo derecho debe ser protegido y promovido activamente. Y eso es lo que hacemos, intentamos hacer nosotros modestamente desde nuestro instituto. Desgraciadamente, en los últimos años hemos visto cómo este derecho se encuentra amenazado en distintos rincones del mundo. El conocido índice de libertad académica nos indica que más del 50% de los países del mundo han experimentado retrocesos en este ámbito en la última década. En algunos contextos estos retrocesos vienen en forma de censura directa, pero en otros son más sutiles. Restricciones en la financiación de la investigación, control ideológico sobre programas académicos, criminalización de opiniones disidentes, prácticamente demonización de categorías como pueden ser la defensa de la diversidad en las aulas. En América Latina esta situación presenta desafíos particulares. Históricamente, no necesito recordarlo, hemos vivido épocas de represión muy dura, pero la verdad es que a día de hoy, aunque la mayor parte de los países han avanzado hacia sistemas democráticos, persisten obstáculos que limitan la plena expresión académica, ¿no? Nosotros mismos hemos denunciado algunos casos flagrantes en nuestra región. Quisiera terminar recordando que la libertad académica no existe en el vacío. Está estrechamente ligada a otro principio fundamental, que es el de la autonomía universitaria. Una universidad autónoma es una universidad que puede gobernarse a sí misma, definir sus prioridades académicas y garantizar que su profesorado y su cuerpo estudiantil puedan desempeñar su labor sin interferencias externas.
Sin autonomía, yo creo, la libertad académica se debilita y sin libertad académica, la universidad deja de ser un motor de transformación social para convertirse en una mera institución limitada por intereses ajenos al conocimiento y la verdad. Por supuesto que la gente va a la universidad también a prepararse para el mundo laboral, pero por encima de todo va a formarse. Termino. Este número especial de la revista Educación Superior y Sociedad nos invita a reflexionar sobre estos desafíos y bajo la dirección del profesor Carlos Iván Moreno, con el valioso trabajo de su equipo editorial y el compromiso de Débora Ramos, mi colega aquí en el instituto, hemos reunido un conjunto de investigaciones y análisis que exponen los riesgos y amenazas a la libertad académica, pero también ofrecen estrategias para fortalecerla, algo que nos une a todas las personas que estamos aquí. Quiero agradecerles profundamente a todos los autores que han contribuido con sus textos y también a los panelistas que hoy enriquecerán este debate con sus perspectivas y experiencias. Hoy, en este seminario, no solo presentamos un número de la revista, creo que abrimos un espacio de diálogo para defender un derecho que nos concierne a todos. Como me dijo aquel profesor años atrás, no debemos temer el pensamiento crítico ni la controversia y a veces, sencillamente, compartir lo que uno piensa es un ejercicio verdaderamente útil de democracia. Debemos proteger la universidad como el espacio donde todas las ideas pueden ser exploradas, cuestionadas y enriquecidas, ¿no? Y termino reafirmando nuestro compromiso en el Instituto y en la UNESCO con la defensa de la libertad académica y la autonomía universitaria, porque, como dije, sin ellas, la educación superior pierde su capacidad de transformar vidas y sociedades. Muchas gracias por su atención y ahora, sin más dilación, hechas estas dos cosas que tenía que hacer, que era remarcar la importancia que tiene para nosotros el concepto y agradecer el esfuerzo realizado, le cedo la palabra al director de nuestra revista, el profesor Carlos Iván Moreno Arellano, del cual siempre aprendo algo. Adelante. Muchísimas gracias, Francesc, por tus generosas, siempre sabias y sumamente articuladas palabras de bienvenida y también por tu liderazgo al frente de IESALC UNESCO y en muchas otras encomiendas. Muy buen día a todas y todos. Buen día en México, buena tarde en Venezuela, en Chile, en Argentina y en otros países de la región. Pues es un gusto para mí que estemos aquí en el lanzamiento de este nuevo dossier temático, ya lo comentó nuestro director Francesc, en un tema sumamente relevante, sí, contemporáneo, global, y bueno, algo de lo que quisimos abordar en este dossier cuando se hizo el llamado y cuando se discutió en el Consejo editorial de esta importante revista, lo que quisimos es ampliar un poco la discusión más allá de la autonomía universitaria, que es absolutamente indispensable para que se pueda dar la libertad académica, como ya lo planteó Francesc, pero ir más allá de esta unidad de análisis como la universidad a nivel institucional y dar paso a una discusión, a un análisis, una reflexión más la unidad de análisis del académico, la académica y las comunidades en las universidades. Y bueno, la respuesta ha sido magnífica con artículos muy importantes del propio José Joaquín Brunner, a quien saludo y le agradezco que nos acompañe en este webinario, de Adriana Costa, por supuesto, de Mario Alarcón, Arturo Benítez, de México, Ana Laura Vargas Merino, que son autores, Oscar Felipe García, Beatriz Elena González, entre otras y otros. Y bueno, por supuesto, a Verónica Sieglin, a Alan Basail Rodríguez, a Eve Besuri, que nos hacen el honor de acompañarnos en este lanzamiento, en esta discusión sobre los contenidos del dossier. Ya lo comentó Francesc, lo quiero reiterar. La autonomía universitaria, la libertad académica no es un atributo de la universidad solamente, es un privilegio de las sociedades democráticas. Y así tenemos que concebirlo y así tenemos que
defenderlo y así tenemos que argumentarlo y justificarlo todos los días en todo su valor e impacto social. Y bueno, algunos de los temas de manera muy breve para dar paso ya a las y los panelistas, es que no solamente también buscamos en este dossier, no solamente abordar los riesgos y las amenazas a la autonomía y la libertad académica desde el punto de vista del poder público, desde el punto de vista del Estado, sino también abordar a nivel de los propios procesos burocráticos de las universidades que también de alguna manera pueden limitar o limitan estos márgenes de libertad académica, las cargas administrativas, que también hay varios artículos que abordan ese tema, a veces no tan visible, porque es un poco más orgánico desde la burocracia, reitero, pero es no menos importante. Las propias agendas globales de investigación también de alguna manera van fijando prioridades que por momentos pueden poner en riesgo esta libertad de investigación, sobre todo agendas corporativas, agendas empresariales que también están en el seno de esta discusión. Y por supuesto, algo muy importante que es cuando la propia libertad académica se ve amenazada, se ve coartada desde otras propias comunidades académicas, y me refiero a la cultura de la cancelación o a las posturas ideológicamente opuestas que también amenazan la forma y esta libertad de expresar puntos de vista en las propias universidades y por los propios académicos. Son temas, entre otros, muy relevantes para discutir, que están abordados en este dossier. Y aprovecho para invitar a quienes nos ven y nos escuchan a leer estos artículos muy importantes, a problematizarlos, a discutirlos en sus clases, en sus instituciones educativas. Y finalmente, un muy sentido agradecimiento a todo el equipo editorial de la revista, empezando por nuestro director de UNESCO y ESAC, Francés Pedro, sí, a Débora Ramos, Ricardo Pérez Mora, Blanca Inguanzo, Ale Flores, Jorge Flores y todo el equipo que se ha compenetrado muy bien, hay que decirlo. Francés, tienes un extraordinario equipo de trabajo. Nosotros llegamos a sumar, a contribuir, pero realmente ha sido una tarea muy sencilla con grandes personalidades muy profesionales. Entonces, bueno, sin más, reitero mi agradecimiento por este webinario y por su apoyo a este tema tan importante. Y le cedo la palabra a Ricardo Pérez Mora, que también fue muy importante como uno de los editores especiales invitados para este número, a que nos abra ahora sí el seminario, el webinario, y que dé paso a las participaciones de las y los expertos que nos hacen el honor de acompañar. Muchas gracias, buen día, buena tarde a todas y todos. Muchísimas gracias, doctor Carlos Iván. Muchísimas gracias también al doctor Francés Pedro como editor de la revista, como coordinador, finalmente como líder, director del instituto. Es un honor haber colaborado en este proceso. Y bueno, el doctor Carlos Iván ya mencionó a los autores, pero igual de manera muy rápida quiero agradecer a Adriana Costa, a Joaquín Brunner, Mario Larcón, Arturo Benítez, Elsa Lugos, Viridiana Aide, Ana Laura Vargos, Oscar Felipe García y Beatriz Elena, y al equipo de editores especiales con Blanca Inguanzo y al mismo Carlos Iván, que hicimos equipo para la edición de este dossier. Y por supuesto todo el equipo de UNESCO, Débora y todos los compañeros, el equipo que tiene ahí, como ya bien se mencionaba, un gran equipo con el que es un honor, un gusto haber podido trabajar. Y bueno, paso a presentar también los invitados. Nos honramos con la presencia de distinguidas personalidades del ámbito académico. E inicio con la doctora Besuri. Traía algunos temas médicos, no sé si alcanzó a conectarse, me parece que ojalá que esté todo bien de salud, pero si ahorita se suma, la incluimos en la discusión en el momento que fuera así, y si no, pues desearle lo mejor, las cuestiones personales son prioridad sobre las académicas, pero suman unas con otras, y es un gusto que haya, digamos, hecho parte, digamos, de la idea de esta presentación, ¿no?
Presento con gran gusto a Alain Basail. Alain Basail es maestro en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctor en Sociología por la Universidad de La Habana y la Universidad del País Vasco. Actualmente trabaja en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, y este centro fue director entre 2011 y 2015 en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es director de la revista Liminar, Estudios Sociales y Humanísticos, y ha sido miembro del comité directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, desde 2015 hasta el 2022. Un gusto, Alain, bienvenido. Me da mucho gusto también darle la bienvenida a Verónica Sutherlin, quien es licenciada en Ciencias Políticas, maestra en Sociología y doctora en Sociología por la Universidad Philips de Marburgo, Alemania. La doctora Verónica es especialista en Sociología de la Cultura, Psicosociología, Microsociología, Construcción de Sujetos, Relaciones de Poder, Discursos Estigmatizantes, Salud Mental, entre otros temas. Actualmente es investigadora de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenida, doctora Verónica, un gusto. Y nos da también un gusto y es un honor contar con la presencia del doctor Joaquín Brunner, quien es un académico, un sociólogo chileno, obtuvo su doctorado en la Universidad de Leiden, en Países Bajos, y tiene estudios de posgrado en la Universidad de Oxford. Es profesor emérito de la Universidad de San Diego, perdón, de la Universidad Diego Portales, una disculpa, investigador del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá. Dirige la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas en Educación Superior y el doctorado de Educación Superior ofrecido conjuntamente por las Universidades Diego Portales de Chile y la Universidad de Leiden. Pues de manera muy sucinta, que seguramente no hace justicia a la gran trayectoria de cada uno de los invitados, pero me da mucho gusto darles la bienvenida en este diálogo con motivo de la presentación del dossier temático de la revista de Educación Superior bajo el tema de libertad académica, riesgos y amenazas. Y para darle la palabra, me voy a permitir hacer algunas reflexiones detonantes del diálogo sobre la problemática que está viviendo la academia, en particular la profesión académica, a raíz de grandes transformaciones en temas laborales, en temas políticos, sociales, etcétera, ¿no? Son diversas, digamos, los lugares donde podemos ver esta complejidad, pero uno de ellos es la manera en que se han venido diversificando sus funciones. El docente que anteriormente se dedicaba al aula ahora tiene que hacer investigación, el investigador tiene que hacer docencia, se ha venido configurando una figura del académico que tiene que hacer labores no solo de docencia y de investigación, sino también de gestión, de consultorías, de incluso tutorías. Muchos de los directivos, sus raíces finalmente académica, ¿no? Esta complejidad en la diversidad de funciones se suma a una complejidad en las formas de organización. Cada vez son más los actores que intervienen en la producción de conocimiento, cada vez más actores intervienen digamos, en la conformación de lo que es la vida académica, y más allá, digamos, de los estudiantes, docentes, los mismos investigadores, entran muchos actores nuevos en juego, desde los padres de familia, los empleadores, actores de la industria, de las empresas, del sector público, del sector privado, y por supuesto también del sector social. Todo esto nos lleva a un crecimiento de los intereses, una complejidad de los intereses. Hay muchos intereses en juego. Ya no solamente son los intereses que podríamos suponer epistemológicos, académicos, pedagógicos, sino que entran intereses económicos, entran en juego intereses políticos, entran en juego otros intereses sociales y los mismos diversos intereses académicos. Esto de alguna manera va conformando estructuras regulatorias. La academia tiene que rendir cuentas a una complejidad, a una diversidad de más actores. Es evaluada con criterios que responden
a lógicas mucho más diversas, mucho más complejas, y se empiezan a combinar, digamos, las lógicas académicas con lógicas burocráticas, con lógicas de poder, con lógicas de la propia, de quien tiene los recursos, lógicas económicas, que van cambiando y van impactando en las condiciones de los académicos. Y con esto, rápida, digamos, reflexión, quiero abrir la primer pregunta, la primer detonante del diálogo, y le pediría al doctor Joaquín Brunner que nos comparta desde su perspectiva cuáles son los principales riesgos y amenazas a la libertad académica en nuestras instituciones de educación superior, y en particular si consideramos estas lógicas burocráticas, estas lógicas políticas, lógicas de mercado que intervienen en las condiciones de los académicos. Doctor Joaquín. Bueno, muchas gracias. Un saludo agradecido en realidad y reconocido por estar participando tanto en el número de la revista, que en realidad está excelente, como en esta conversación. Bueno, y qué duda cabe, yo creo que has mencionado varios de los temas que podemos llamar de última generación respecto de la libertad académica, que ya no tienen que ver con lo que acostumbramos a discutir en América Latina, que tenía que ver con la intervención, digamos, directa del poder estatal y de los gobiernos o de los caudillos o de los regímenes autoritarios en las instituciones, transformándolas en instituciones subordinadas al poder político investido en un régimen de esa naturaleza, sino que con estos nuevos fenómenos, mucho más sutiles, pero también a la vez que acompañan a instituciones y a sistemas nacionales que se han vuelto muchísimo más complejos desde el punto de vista de la división y organización del trabajo por un lado, y por el otro lado desde el punto de vista de la gobernanza y gestión, tanto de los sistemas como de las instituciones. Y ahí uno ve este tipo de fenómenos. Nosotros los estudiamos en el artículo que contribuimos con mi colega y amigo Mario Alarcón. Miramos la realidad de la profesión académica a través de sus respuestas en esta gran encuesta global, suele llamarse por su sigla en inglés APICS, de México, Argentina y Chile, que es lo que estaban pensando, no directamente sobre libertad académica, que es algo que no se preguntó en las varias decenas de países que participan, sino fundamentalmente en ciertos temas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo perciben su participación en las decisiones dentro de las instituciones, ¿no? Y es muy notable ver que a esta altura, en unas cifras que son extraordinariamente mayoritarias, digamos así, en Chile un 90%, en Argentina 2/3 y en México 57% declaran percibir que tienen una baja o muy baja participación en los procesos de decisión. Y claro, eso se corresponde con este fenómeno en paralelo que ha estado ocurriendo, que es el de la burocratización de las instituciones, ¿no? Con la aparición de un cuerpo profesional cada vez más especializado que se hace cargo de funciones en todo el arco de las actividades universitarias, en todo lo que toca al trabajo académico, tanto dentro de la institución como en sus proyecciones hacia afuera. Hoy día los académicos estamos involucrados con este nuevo cuerpo burocrático que vela fundamentalmente por la competitividad de nuestras instituciones respecto tanto a los recursos estatales como a las posibilidades de insertarse las instituciones en mercados y cuasi mercados para generar, por ciertos recursos, pero sobre todo para responder a demandas y generar prestigio o reputación. Y ese fenómeno de construcción de capacidades competitivas hacen parte hoy día en realidad del nuevo tipo de autonomía que tienen las instituciones, que es una autonomía de estas instituciones complejas, fuertemente burocratizadas, sean estatales o no estatales. Este es un fenómeno que cruza transversalmente a los sistemas, y en la medida que las instituciones se van racionalizando desde el punto de vista weberiano en términos de sus actividades, de sus funciones, de su inserción en la sociedad, efectivamente cambia la naturaleza de la autonomía, se vuelve mucho más permeable
a factores externos a las instituciones, que vienen, como digo, desde la esfera política, pero también desde la esfera económica, desde la esfera mediática de los medios de comunicación y de las partes interesadas, que hoy día las universidades, cuando decimos con mucho orgullo, ocupan un lugar muy central en las sociedades. La verdad es que estamos hablando también de un fenómeno de universidades que de alguna manera su centralidad, digamos así, la pagan al costo de tener una envoltura de autonomía y unos espacios internos de libertad académica que están cambiando fuertemente de naturaleza. Muchísimas gracias, doctor Joaquín. Me parece que se tocan temas centrales como los cambios finalmente en la percepción de lo que es la libertad académica, las nuevas reconfiguraciones y la misma reconfiguración y los nuevos elementos que entran en el juego para la definición de la misma autonomía universitaria de manera compleja, con elementos burocráticos, entre otros. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a la doctora Verónica Sieglin para que nos platique desde su perspectiva esta problemática que vimos, la libertad académica frente a estas lógicas complejas que la van coartando. Hola, buenos días. Mucho gusto estar aquí con ustedes y pues estoy muy agradecida por la invitación a la presentación de este súper interesante dossier sobre los riesgos y las amenazas de la libertad académica. Leí con mucho interés los artículos que se reúnen en este número y pues la verdad no puedo decir más que felicito a sus autores y a sus autoras. Bueno, primero quiero decir que la libertad académica es un anhelo, es un ideal, es un objeto de lucha entre comunidades académicas y su entorno, que puede ser, como ya se mencionó, el Estado, organizaciones supranacionales, bueno, digamos poderes fácticos, pero también hay amenazas, también se mencionaba, al interior del gremio académico, al interior de las mismas universidades. Ha habido en el transcurso de la historia épocas más favorables a la libertad académica y otras no tantos. Creo que ahorita estamos en una época mucho más complicada en ese sentido. Entonces, son esos poderes fácticos en el interior y en el exterior de las instituciones académicas que intentan de imponer, digamos, sus propias agendas. Y en este sentido, pues pueden limitar o limitan de facto la capacidad de autodeterminación de las comunidades académicas. Me parece que como ideal, como etos, como orientación de acción, la libertad académica solamente puede existir en universidades y centros de investigación públicas no orientadas al lucro. El problema es que si las instituciones públicas son manejadas en la práctica como empresas, y ese es el caso que estamos viendo desde alrededor de 30 años, esta articulación al mercado amenaza también la libertad académica por la mercantilización y la consiguiente estandarización de la enseñanza, la orientación del currículo y pues los contenidos de la investigación científica en función de los intereses de la clientela, ya sean empresas, gobiernos, etc. Y en este contexto, pues la comunidad académica corre peligro de convertirse en un mero operador al interior de la universidad, pero sin ya mayor influencia sobre la conformación y pues, la realización de sus actividades. En ese sentido, pues ya se menciona en el dossier, pues también quienes hablaron antes de mí, pues el papel de las burocracias. Allí a lo mejor solamente quiero agregar que estas burocracias justamente también tienen necesidades de legitimación interna, porque pues no solamente administran, no investigan, no enseñan,
En ese sentido, pues tienen un carácter meramente parasitario y son en buen grado, diría yo, prescindible. Entonces, por ello, también necesitan legitimarse y subrayar simbólica y políticamente su supremacía a través de siempre nuevos controles, nuevas normas sobre las comunidades académicas. La libertad académica supone en su versión ideal un sujeto capaz de crear e implementar la enseñanza e investigación y de ser capaz de defender sus decisiones. En su centro estaría entonces el individuo autónomo y racional, guiado por sus saberes y su expertise. Sin embargo, me parece que este individuo no existe o casi ya no existe. A ella contribuyen las formas de reclutamiento y administración del personal académico, el extremo desempoderamiento a través de la precarización de las condiciones laborales y salariales, las desigualdades y competencias al interior de las comunidades académicas, los impulsos sistémicos a la diferenciación e individualización y la acumulación del poder en las altas esferas burocráticas, con capacidad de eliminar cualquier sujeto crítico si así lo considerarían. Entonces, este individuo político y académicamente débil que somos los académicos en la actualidad, no puede fungir usualmente como defensor de la libertad académica, sino se convierte en operador de su paulatina eliminación. Y por ende, los procesos de subjetivación y reconfiguración subjetiva en la socialización académica constituyen pues otras amenazas. Y finalmente, solamente quiero agregar que todo lo que pasa a nivel micro ha sido impulsado y se relaciona, pues muy obviamente, con los procesos a nivel meso y macro, el Estado y pues todo lo que serían las organizaciones supranacionales. De forma tal que pues solamente podemos avanzar considerando esos tres niveles y la manera como se entrelazan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Verónica. Resalto nada más dos puntos. La frase de ver la libertad académica como un ideal, como un objeto de lucha. Me parece que tiene un sentido muy significativo. Y al final lo que comenta también la parte de considerar desde lo micro, lo meso y lo macro. No situarnos en una visión reduccionista, sino ver la complejidad y la amplitud donde impacta y donde se puede analizar el problema y las manifestaciones de la libertad académica. Muchas gracias. Y le damos la palabra al doctor Alain Basail. Adelante, doctor. Hola Ricardo, un gusto saludarles a todos y a todas. Y bueno, también quiero agradecer la invitación a compartir esta presentación de este excelente número de Educación Superior y Sociedad y reconocer la importancia del trabajo de los colegas que han contribuido con los 5 artículos principales que integran este dossier y celebrar el aporte que hacen en una discusión que nos atraviesa a todos los académicos en todas partes, en todos los contextos, ¿no? Yo coincido en que los desafíos a la profesión académica pasan por esta construcción de una serie de censuras sociales que han naturalizado y normalizado un modelo de ciencia y un modelo de academia que se concreta en una serie de materialidades y también de subjetividades, que esas censuras, ese régimen complejo de censuras, superpone muchas lógicas directas y explícitas, pero también muy sutiles, que han ido apuntando hacia el control y el disciplinamiento y la regulación de las comunidades académicas en todos los contextos, ¿no? Hay cuatro o tres ejes que me gustaría subrayar, como han dicho los colegas antes, que argumentan esta transición, estas alteraciones radicales que se han estado viviendo durante las últimas 3 décadas. Y en ellas está probablemente en primer lugar el mercado de las ideas y del conocimiento. O sea, hay una economía política del conocimiento que ha centrado su forma de organizarse en función de la lógica comercial, de la lógica mercantil, de la mercantilización
del conocimiento, y de ahí que el poder de las empresas editoriales, con sus normas, reglas y rankings y demás, sea hegemónico, hasta también la capacidad de muchas otras empresas de establecer temas y agendas concretas, ¿verdad? Evidentemente el conocimiento ha transitado de ser un bien común, un bien socialmente reconocido, a ser un bien rentable y en ese sentido como mercancía también acumulable, capitalizable y redituable. Como han dicho también los colegas y los artículos, todos abordan la transformación de los regímenes laborales en regímenes cada vez más precarizados, donde la caída de los salarios ha tenido que implicar a los académicos en una lucha por los estímulos, por los recursos o becas extraordinarios para complementar de manera importante los propios ingresos necesarios para su reproducción individual y familiar, y en un contexto de elevación de los costos de la vida, esta situación hace que las relaciones de dependencia de esas reglas de juego que establecen los sistemas, esos sistemas de estímulos y de premios, obliguen a los académicos, como dice uno de los sujetos, de los colegas entrevistados para uno de los artículos, nos obliga a todos a ir detrás de las zanahorias, ¿no? Ahí, en ese sistema de evaluación, en ese sistema de búsqueda de ingresos complementarios y demás, hay una censura y también una persecución de de la crítica en las propias instituciones de educación superior, como bien decía Francesc Pedró en sus palabras de presentación. Hay unas lógicas que han ido dominando, que han ido pasando hacia el castigo y la punición de actitudes críticas, y el uso y la evaluación misma ha sido utilizada para esos procesos, a veces de culpabilización de los académicos de las situaciones o de las condiciones de desarrollo de una institución determinada, de un programa educativo determinado. Hay casos incluso de criminalización, y la tendencia más reciente es la de la judicialización de los conflictos, de las diferencias, lo cual lleva a larguísimos litigios, a larguísimas discusiones que terminan reduciendo, procurando reducir la pluralidad. Por tanto, estamos en contextos donde efectivamente tenemos muchos derechos, pero las condiciones para el ejercicio de esos derechos se ven cada vez más restringidas, ¿no? Y en estos litigios extendidos para dirimir los conflictos hay un sometimiento de esos derechos a una hermenéutica jurídica y bueno, a una restricción real de las libertades en concreto. Y el último de los ejes es justamente el de las políticas. Este tercer eje que habla de cómo las políticas estatales, institucionales, siguiendo incluso mandatos globales, han estado imponiendo estas racionalidades burocráticas que han adjetivado fuertemente el trabajo sustantivo, sustancial de las universidades, como la lógica gerencial ha ido calando en el sometimiento de las dinámicas propias del trabajo académico, de la investigación y de la docencia a las exigencias administrativos, burocráticos administrativas, como todo un proceso, como una serie de políticas de desfinanciarización han ido destruyendo todos los bastidores del quehacer científico, o sea, de la materialidad misma que sustenta, sobre la que se ejerce el trabajo, se ha ido destruyendo, invisibilizando el trabajo de muchos académicos, de los académicos en general, deteriorando las condiciones de posibilidad. Hace unos días hablaba con una colega bioquímica de mi universidad y me contaba todos los gastos que había tenido que estar haciendo, cómo sufragó ella con sus propios ingresos todas las necesidades de su laboratorio durante todo el año anterior, y cómo si no lo hacía, ese laboratorio tenía que prácticamente cerrar. Entonces, pagar para trabajar es algo que a todos los trabajadores nos compete hoy por hoy. Ella decía que los propios obreros, trabajadores de servicios de la universidad, también pagaban sus propias herramientas. No solo ella pagaba los insumos con los que ellos trabajaban, sino que estos trabajadores también pagaban sus herramientas. Esto nos habla de cómo se establece una lógica en la que a puro pulmón la academia tiene que también insistir en su reproducción. Y pongo este ejemplo para mostrar un poco cómo hay lógicas
complejas que están subyaciendo y que en el fondo están también coaptando el comportamiento y la capacidad de acción. Hay que quizás invertir la lógica también de la pregunta y darnos cuenta cómo esta limitación de la libertad académica, estas maneras de coartar la libertad académica, están también poniendo en riesgo y amenazando cuestiones fundamentales, como son, en primer lugar, la reproducción de las culturas académicas, cómo están restringiendo los procesos de socialización académica en términos intergeneracionales, incluso intergeneracionales, y ahí el tema del relevo, del relevo generacional es una cuestión fundamental, y las diferencias de género y edad es algo que hay que discutir y poner sobre la mesa, porque en ello va un deterioro de las capacidades académicas, y capaz que hoy por hoy la metáfora de estar parados sobre los hombros de las generaciones anteriores quizás no nos esté ayudando a entender los riesgos que las comunidades académicas sufren para reproducirse. Un segundo elemento es el de la autonomía misma de estas comunidades, en la medida en que cada vez deciden menos sobre sus temas de interés vital. Cada vez más se delega en un ejército de profesionales la decisión, y cada vez la colegialidad, como muchos ensayos subrayan, se convierte en un tema eh, no prioritario, donde las decisiones vienen son verticales, y donde la autorregulación, por tanto, de la misma comunidad deja de tener peso o centralidad. Un tercer elemento es la comunicabilidad, esa obligación de la academia a producir para un circuito de élite, a dejar de estar presente en las discusiones públicas o en el conocimiento o en la construcción de un conocimiento público, que ha alejado a la academia en general de la reflexividad social, y que ha relegado su papel pedagógico y su lugar en la conversación, en las conversaciones públicas. Esto es un tema muy importante, en la medida en que la crítica, la duda y la propia creatividad han sido también puestas en jaque en función de la eficiencia, la productividad, etc. Y lo último que me gustaría subrayar, lo mencionaba Verónica justamente, con relación a los riesgos a la estandarización. Justamente el peligro a la reproducción, a la producción rápida, dada la demanda online o on time, de artículos de producción que se realiza al vapor, frente a ese otro conocimiento que requiere de procesos más profundos, y que requiere también de innovaciones, de críticas, de nuevas ideas y de innovaciones, que en esas lógicas estandarizantes también corren el riesgo de quedar marginadas o relegadas. Muchísimas gracias, Alain. Tocas un tema, me parece central, el riesgo y, digamos, la problemática de naturalizar y normalizar modelos de academia, donde se aceptan ciertas lógicas que ya se han venido discutiendo, que se admite la censura, que se admite finalmente las imposiciones del propio mercado, la mercantilización del conocimiento, que lleva implícita una mercantilización también del trabajo propio académico. Y bueno, entre otros temas que nos dan pie a la siguiente ronda de intervenciones, ¿no? No solo es el mercado, no solo es el poder político, también son las propias culturas, se mencionó, y más allá de la libertad está la autonomía de la propia institución, que no podemos separar una de la otra, ¿no? Vamos a continuar la discusión pasando de la problemática, digamos, que hemos venido discutiendo a algunas preguntas. ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cuáles son los retos de lo que hemos discutido y visualizado? ¿Qué tiene que hacer la institución de educación superior? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer el académico, la academia frente al mercado? ¿Cuál es el rol de cada uno de estos actores, los económicos, los políticos, los propiamente académicos, incluso los actores sociales? Joaquín Brunner. Gracias. Tal vez una de las cosas más importantes que debiéramos hacer es despejar un malentendido que yo creo que tenemos en nuestras conversaciones sobre estos temas,
que en alguna medida están insinuados o sugeridos interesantemente en el artículo de Adriana Costa, es decir, hasta dónde cuando hacemos esta conversación no estamos en realidad confrontando la libertad académica en un mundo como el que se ha descrito acá, extraordinariamente complejo, hiperracionalizado, con grande burocracia en todos los sectores, con sociedades del rendimiento, como las llamaba José Medina Echavarría ya hace 40 años en América Latina, centradas en la medición de los logros, en la evaluación de los desempeños, etc. Otra vez, cosa que ocurre no solamente acá, no solamente en las industrias, en todo tipo de actividades humanas. Entonces, ¿hasta dónde comparamos la realidad compleja de nuestras instituciones con un imaginario de la libertad académica, con una libertad académica imaginada dentro de un imaginario de modelos ideales de universidad, y confrontamos luego, claro, la desnuda realidad y terminamos, el mismo José Medina Echavarría hablaba, terminamos los intelectuales latinoamericanos siempre en un tono entre dramático y plañidero respecto de las miles de deficiencias, mezquindades. Bueno, y en el caso del sistema universitario hablamos de la pérdida del alma de las universidades, su entrega, digamos, a procesos de, fíjense, de capitalismo académico. ¿Cómo podría no ser así? Digamos, vivimos en un mundo entero que desde la geopolítica hasta la cultura se ha organizado en términos de procesos capitalistas, y querríamos que la universidad no fuera parte, y yo creo que en realidad lo interesante sería decir cómo ha logrado ser parte sin efectivamente abandonar algunos valores tradicionales, algunas formas, algunos ritos, algunas lógicas institucionales, colegiales, en alguna medida participativas, etcétera, ¿no? Me parece a mí que parte del malentendido viene de imaginar la libertad académica un poco a lo Humboldt, o sea, digamos, el mito de Humboldt, porque Humboldt mismo siempre tuvo claro que él estaba adscribiendo la idea que tenía de universidad y que la encarna en la Universidad de Berlín en 1810, en esa época. Era una institución que formaba parte, claro, de un Estado que él entendía como, entendía la burguesía alemana de la época como un, ellos llaman Staatskultur, o sea, un estado de cultura, ¿no? Inseparablemente un estado esclarecido que se ve bien en la querella de las facultades de Kant, donde dice, mire, en realidad, libertad académica, por favor. Dice, aquí las facultades inferiores, que eran las facultades profesionales orientadas, digamos, al Estado, hoy diríamos al Estado y al mercado, abogados, médicos y teólogos, que eran las facultades, como digo, superiores, perdón, las facultades superiores, tenían que responder a las restricciones del Estado, ¿no? Y la facultad que tenía que gozar de libertad incondicionada, como diría después Derrida, de buscar la verdad, era la de filosofía. Pues, cosa paradojal, porque justamente tuvo que guardar este opúsculo que estaba escribiendo por un buen tiempo, porque estuvo censurado por el poder político de la época, ¿no? Y tuvo que de alguna manera reconocer, y hay un hermoso introducción a su escrito donde en el fondo entre que pide disculpas y trata de salvar su dignidad de la libertad académica que reconoce en la práctica no existe, ¿no? Bueno, entonces, ese modelo yo creo que está muy detrás de muchas de las cosas que decimos, sin siquiera hacer la traducción al modelo administrativo napoleónico francés, que es el que realmente inspiró a nuestras universidades, donde no había ninguna idea de libertad académica. Es decir, estas eran unas escuelas, grandes escuelas docentes para preparar la nobleza de Estado, como dice Bourdieu. Ese era el papel real. Y ese sigue siendo el papel real de las mejores universidades, tanto públicas como tanto estatales como no estatales, en América Latina. Preparar las élites políticas, económicas, culturales, académicas, científicas para el país. Y no decimos para el país, decimos para la sociedad, para el Estado, para los mercados, en una compleja interrelación.
Entonces, mi llamado para responder, digamos, a esta crítica que nos dirigía José Medina Chavarría en un escrito de los años 60, es efectivamente a mirar más bien las encarnaciones reales de los modelos que tenemos y ver cómo dentro de ellos efectivamente subsiste una buena cantidad de aquellos potenciales imaginados e imaginarios, como algunos que tienen que ver con la libertad académica, que seguimos teniendo, más allá del Estado, más allá de los mercados, más allá de la burocracia. Cada vez que yo converso con mis colegas que están investigando en América Latina sobre distintos temas relacionados con la educación superior, están haciéndolo con mucha libertad, están haciéndolo con mucha capacidad crítica. Por cierto que a veces también quejándose de las reales perturbaciones que nos causa la definición de la carga académica y la hiperevaluación en 360 grados y esta gran cantidad de cosas que por lo demás también son viejas. Sobre estas cosas escribió hace 50, perdón, escribió en 1920 Max Weber, cuando decía, mire, la universidad está empezando a ser en Alemania, los grandes institutos, básicamente se refería a los de química, a algunos, digamos, vinculados a la industria, están empezando a hacer, decía él, capitalismo de Estado. ¿Y qué duda cabe? Tenemos una dialéctica de capitalismo de Estado y capitalismo de mercado que va cambiando en el tiempo con las distintas legislaciones, y lo interesante me parece a mí, y de repente eso también aparece, digamos, dentro del número especial que estamos hoy día celebrando, lo interesante es ver cómo en esta compleja reconfiguración de universidades donde en realidad nunca ha habido libertad académica en el sentido de la especie de estado de inocencia con el cual hablamos, sino que ha sido siempre una lucha, ha sido siempre una lucha por la autonomía. Le Goff decía, las universidades nacen en lucha en contra de los poderes imperiales y del poder eclesiástico. Bueno, hoy día son más complejos los poderes, pero ahí está, siempre en lucha la autonomía. No es una garantía que baste ponerla en la constitución del Estado, como muchas veces hemos dicho, digamos, los sectores intelectuales y académicos de América Latina. Y la libertad académica siempre ha estado perfectamente disciplinada, regida, regulada, sobredeterminada por factores que tienen que ver con la esfera política y su proyección, y por la esfera económica y su proyección y colonización de la esfera de la universidad. Entonces, mi invitación, digamos, cuando nos pide el moderador pensar hacia futuro sería, mire, en realidad el papel nuestro como investigadores sobre todo es hacer un acto de muy profundo realismo respecto de la enorme transformación que está experimentando hoy día la universidad y proyectarla no contra modelos ideales relativamente fabricados a la manera de mito, sino que con la evolución histórica de esos modelos, que además son los modelos centrales, y luego de su recepción y compleja materialización en el tiempo hasta llegar a donde hoy día nos encontramos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Joaquín. Verónica. Sí, bueno, pues idealmente creo las comunidades académicas deberíamos organizarnos para transformar desde abajo nuestras condiciones de trabajo. Esta, por lo menos, fue la posición del gobierno mexicano pasado. Lo decía en algún momento Andrés Manuel López Obrador, o sea, que no nos quejemos, sino que nos organicemos y transformemos las universidades. Pero me parece que el desempoderamiento colectivo e individual de las comunidades académicas, por lo menos en México, y que está ligada a la economía del conocimiento y a esta triple y cuádruple hélice, ha llegado a tal grado, como ya decía Alan, que pagamos hasta el tóner, el papel, los lápices, las publicaciones y hasta la presentación de nuestros libros. A todos nos molesta, pero no vemos salida y cada quien pues se ajusta.
ese tema de la precarización del trabajo tendría que ser atendido por los sindicatos. Existen sindicatos. Sin embargo, pues durante el neoliberalismo se han convertido en extensiones de las direcciones de recursos humanos de las universidades, que organizan préstamos, entregan juguetes, útiles escolares, ofrecen cursos para mejorar las habilidades de sus agremiados, etcétera, etcétera, pero no ofrecen un espacio de discusión sobre las condiciones de trabajo. Entonces, el problema es que no contamos con los sindicatos como un espacio, un actor para la transformación de nuestra situación, digamos, de trabajo. Por el otro lado, bueno, pues podemos decir que todavía hay muchos espacios colegiados en la vida cotidiana de las comunidades académicas, cuerpos académicos, diversos tipos de gremios. Y en estos espacios, efectivamente, se han convertido en una especie de espacio para la catarsis, para expresar quejas formales, intercambiar chismes, sembrar rumores. A través de todas esas formas se articula la crítica en el status quo, pero esta crítica no trasciende o no se traduce en una acción política. En este sentido, estos espacios fungen como dispositivos para canalizar los afectos y aliviar las cargas emocionales que implica trabajar en determinadas condiciones, y en este sentido operan en apoyo al funcionamiento del sistema mismo y en contra de nosotros. Lo que a mí siempre me ha impresionado es, bueno, me interesa mucho lo de la afectividad en el gremio académico. Y lo que me parece muy interesante es que muchos individuos viven agobiados por intensos miedos y rencores, temores de perder los estímulos, de no ser considerados en el reparto de clases, de ser vistos como problemáticos, de perder oportunidades o incluso hasta el trabajo. Y pues incluso hay un miedo al cambio porque el cambio implicaría la pérdida del pobre control, pero control al fin, sobre las deplorables condiciones de trabajo en las cuales a los cuales nos hemos de alguna manera ajustados y adoptados. Pero creo que es importante decir que esto no es una falla de los sujetos, sino hay que verlo como un efecto de una psicopolítica que las instituciones aplican de forma muy sistemática en el diario. Los rencores, por su parte, manifiestan la insatisfacción de muchos individuos con su situación laboral actual. Se suelen dirigir en contra de pares y superiores, contra personas que laboran en su entorno. Entonces, eso implica que se personifican lógicas sistémicas, y al hacerlo, la afectividad opera a favor de la autocensura individual y colectiva, incita el distanciamiento entre pares, el aislamiento de los individuos, y subvierte, o por lo menos dificulta, una autoorganización colectiva y la formulación de demandas colectivas. Esa personificación de los conflictos es la expresión, obviamente, de la despolitización de gran parte de las comunidades académicas. Las altas burocracias universitarias, por supuesto, no tienen ningún interés en el cambio, o al contrario, hacen todo a su alcance para mantener y solidificar los privilegios materiales y políticos que tienen. Y tampoco impulsarían la democratización de las universidades. Entonces, con todo esto quiero decir que para que haya cambios en las IES, se requieren cambios en las políticas del gobierno federal. O sea, debe haber nuevas políticas
como por ejemplo la pacificación del profesorado, la superación justamente de la precarización laboral y salarial, nuevas formas de contratación basadas en concursos de oposición transparentes que contrarrestan el feudalismo académico que se ha instalado, sistemas escalafonarios que sean transparentes y organizados, a lo mejor incluso por el mismo Estado, porque pues, desde adentro está mucho más complejo. La democratización de todos los procesos de gestión, la eliminación del nepotismo y lo que algo me parece que es muy importante, la administración como un operador de las decisiones de las plantas académicas y no como un controlador de las plantas académicas. En ese sentido, pues igual hay que reducir cuantitativamente las altas burocracias, porque, bueno, departamentos de imagen, control estudiantil, marketing, etcétera, no son necesarios en universidades y podrían ser recortados. Todo lo anterior significa entonces que se requiere una política de empoderamiento de las bases y la democratización de la gestión. Esto podría, por su parte, incitar a las bases académicas a organizarse y colaborar con estos cambios. Entonces, los cambios no pueden venir por de pronto desde abajo, sino tienen que ser incitados desde arriba, pero tienen que ser retomados y desarrollados desde las comunidades. Así que sería como un juego dialéctico. Bueno. Muchas gracias, doctora Verónica. Alain Basay, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo coincido con las intervenciones de mis colegas y creo que para mejorar esas condiciones, o sea, para generar condiciones de sostenibilidad académica, tendríamos que, sí, efectivamente, ampliar los derechos existentes, pero sobre todo ir contra todos esos ataques a las libertades para ejercer esos derechos. En este camino de reconfiguración de las universidades, de reconfiguración histórica de las universidades y de lucha entre todos los actores e intereses en juego, creo, como ha dicho José Joaquín, en la importancia de tener de tener una capacidad para responder a los desafíos de la época, para leer sensiblemente el devenir histórico de las universidades desde su trabazón en el presente y no desfasadamente como muchas veces sí efectivamente hacemos en nuestros análisis. Este camino nos ha llevado en muchas discusiones en México en particular a poner sobre la mesa lo que algunos autores del dossier han manifestado. A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, incluso en la presentación del dossier, donde cuando Carlos Iván Moreno habla del tema del deterioro de las identidades académicas, de las identidades intelectuales, en esa lucha por la identidad misma, por el reconocimiento social del oficio, del aporte a la sociedad, del lugar que ocupa, una crítica a todas estas tendencias al antiacademicismo, al antiintelectualismo, que han deteriorado precisamente esas identidades, desacreditándolas, deslegitimándolas, ¿no? Mi respuesta ante esta pregunta siempre pasa por pensar las cosas en términos de una especie de nuevo contrato, ¿no? De nuevo contrato como el que se ha tratado de ir desarrollando en México durante el sexenio pasado y ahora, que intenta, bueno, responder a las preguntas sobre qué ciencia, sobre qué academia hacia dónde se quiere apuntar, y donde tiene que estar presente no solamente las universidades, las instituciones de educación superior, el Estado y el mercado, sino también la sociedad. Este es un debate que concierne al futuro mismo de la sociedad, y la sociedad entera, las comunidades tienen que tener un rol central en estos encadenamientos que hagamos. Coincido con Verónica en que el compromiso público del Estado es fundamental para generar garantías, protección
y contención ante la precarización laboral. Y coincido en que la lucha esta por el poder es una lucha que concierne a la sociedad también, en la medida en que ella y sus universidades tienen que seguir luchando por despatriarcalizarse, desmercantilizarse, decolonizarse y siempre estar atentos al ejercicio del poder, venga de donde venga. Los autores de este dossier han insistido mucho en la colegialidad, algo con lo que yo coincido y en lo que también sobre lo que he escrito, no con añoranza sobre cuán colegas éramos antes, sino cómo es importante que unas nuevas formas de construcción de consensos en las universidades sean viabilizadas, sean activadas en la medida en que, como decía Verónica, conversamos mucho en los pasillos, pero el ágora universitaria ha sido constreñida, ha sido vaciada y poca calidad adquiere la vida democrática al interior de las universidades cuando todo se impone verticalmente y no podemos opinar incluso ni sobre los mecanismos de evaluación con los que nos están evaluando. Entonces hay que volver a poner a los académicos en el centro, a los estudiantes en el centro, a los universitarios en general en el centro, y que ese sujeto comunitario universitario sea el que salga de este extravío, de esta especie de bloqueo histórico en el que pareciera que nos encontramos a través de la conversación. Yo creo que el diálogo abierto, plural, sin miedo al disenso, es una de las cosas que hay que reconstruir al interior de las universidades. Y solo ahí, en esa conversabilidad, si me permiten el neologismo, podemos ampliar los horizontes de sentido compartidos dentro de nuestras instituciones. La cuestión de ampliar la democracia universitaria, de desarrollar las culturas universitarias como un proyecto, es fundamental. Es una cualidad, digamos, que tenemos que potenciar y recuperar, porque creo que ha sido una de las más dañadas a través de las formas en que se ha gestionado, se ha organizado y promovido el quehacer universitario. Y un tema en el que también siempre insisto, que no podemos perder de vista y que el último de los artículos desarrolla con un mapa incluso sobre que nos ayuda a entender las grandes brechas. Las grandes brechas que sabemos se reproducen entre regiones, entre países, se reproducen al interior de las regiones, al interior de los países en sus diferentes eh, eh, estados, que se da entre las instituciones. Hay distintos subsistemas de educación superior. Aquí se abordan en dos artículos, dos subsistemas, el tecnológico y el de las públicas estatales, que son 35 en todo el país. Eh, pero no, pero al interior de las instituciones también se dan esas brechas, ¿eh? Hay brechas entre institutos o dependencias o unidades académicas que son más favorecidas en términos académicos en función de su número de alumnos, en función de los aportes económicos que hacen por ingresos, por proyectos extraordinarios, porque trabajan temas emergentes o temas de moda. Pero hay otras muchas brechas que no podemos perder de vista y que hay que seguir analizando, las que se dan entre las distintas generaciones, el tema de la edad, de tener mayor edad y no poder jubilarse, el tema de tener menos edad y no encontrar un espacio académico digno para poder desarrollar la profesión, son importantes. El tema de género es central y nos pone a los ojos la importancia de reconocer las durísimas trayectorias de las colegas mujeres, que además de excelentes académicas, son madres, parejas, hijas, cuidadoras, y que hablan definitivamente de la importancia en algo que ha insistido Verónica, que es la de articular las carreras académicas y las trayectorias vitales y verlas de manera como biografías más orgánicas, para entonces sí también tener vidas dignas como académicas y como académicos, ¿no? Creo que en la discusión sobre las brechas nos pone el ojo sobre las diferencias y las desigualdades en muchos órdenes, también no solo en estos que he mencionado, sino también en los étnicos y raciales. Y nos ayuda a pensar también cómo nuestros proyectos, esos horizontes posibles de universidad, de instituciones de educación superior, pueden también estar más cercanos a los territorios, cómo se pueden dar una territorialización de las políticas a partir de un vínculo de los actores en los territorios y de atención a las demandas desde unas relaciones de proximidad. Evidentemente las desigualdades no se atacan con condiciones iguales. Tampoco podemos
copiar recetas así fácilmente de un espacio a otro, de un ámbito, de una escala a otra. Es obvio que el exceso de normas y el exceso de control asfixia y siempre reduce la agencia y la creatividad misma. Y el conflicto de identidades que a veces vivimos los académicos como académicos, intelectuales, ciudadanos, que luchan a veces por ser buenas personas, aunque no, a veces, no, el camino por ser mejores académicos a veces nos lleva a olvidarnos de ser personas, o por lo menos nos despersonalizan. Creo que ahí también hay un terreno en el que tenemos que pensar, en el que construir un entramado diferente, y en eso se da en medio de escenarios de disputa y de apuestas por innovar, ¿no? Por crear también en medio del desafío en este contexto histórico concreto en el que estamos, y que tiene que tener en cuenta también la eticidad de los vínculos que queremos generar, que queremos promover, que queremos que nuestras comunidades académicas se conviertan en virtud, ¿verdad? Y como decía también Verónica, que no sea el miedo el articulador, o sea, el mecanismo cultural que articula las comunidades, sino que sea otro factor el que realmente apasione nuevamente a los académicos en cualquier espacio universitario para que esta universidad en el contexto social concreto donde se desarrolla pueda tener una agenda vigorosa, ¿no? Muchísimas gracias a cada uno de los tres participantes. Nos lleva, digamos, la discusión a reconocer lo que comentamos al principio, ¿no? La diversidad de variables que entran en juego, la diversidad de actores. Y me pareció también interesante cómo nos llevaron al plano analítico que nos planteaba Verónica, de lo micro, lo meso y lo macro, ¿no? Desde cuestiones a nivel macro que ponen en cuestionamiento y ponen en la mirada del análisis la misma función social de la universidad, la misma función social de los académicos en un mundo en el que ya hay todo un desarrollo histórico, que se generan modelos económicos, que se generan formas, digamos, de operar en el mundo, que no va a cambiar desde la academia, que hay que comprender y que hay que entender para ir sabiendo jugar las reglas del juego, ¿no? La importancia, creo yo, ahí va a ser la mirada también como académicos, de vernos a nosotros mismos, de ver a la misma, la mirada de sujeto y de objeto al mismo tiempo, ¿no? De sujetos de conocimiento que tenemos que entendernos mejor como objeto de estudio, ¿no? Y nos llevan hasta el otro polo, hasta el nivel micro, ¿no? Los temas de las actividades, de los miedos, las tensiones que se dan en los propios sujetos, la necesidad del empoderamiento desde las mismas bases, y el propio tema que comenta Alain, de Carlos Iván, pone en el centro también de la discusión el tema de las identidades, ¿no? Entonces, hay, digamos, una complejidad de las formas en que se manifiesta, digamos, la problemática, que pasa de los escenarios locales, pequeños, micro, hacia los grandes modelos, digamos, de los propios modelos de desarrollo, ¿no? Y a nivel meso, también lo que comentaba Verónica, a nivel institucional, todo lo que se debería hacer a nivel de la gestión, la reducción de las burocracias y la propia democratización, la participación más en la toma de decisiones, la participación en la gestión. Muchísimas gracias por toda esta riqueza de las discusiones. Vamos a dar un espacio también para las preguntas del público. Tenemos en el chat varias aportaciones. Rafael Santos Rivas menciona cómo tener alertas tempranas de que se está perdiendo la libertad académica y de pensamiento. ¿Puede concretarse algunos elementos concretos para caracterizar la falta de libertad académica? Si les parece, voy a poner un par de preguntas sobre la mesa y luego abro a la discusión. Comento también la inquietud de Carlos Meléndez de Venezuela. Nos pregunta cómo leer la crisis de libertad académica en nuestro sistema de educación superior, por ejemplo, cuya transformación parece no estar tanto en función de la lógica de la mercantilización, como resulta entenderse desde el planteamiento del neoliberalismo, sino en función de la lógica del poder. Con este par de preguntas, dejo abierto el micrófono si quieren hacer algún comentario o alguna réplica a las mismas intervenciones
de los panelistas que previamente se llevaron a cabo. Si les parece, lo que vamos ordenando, digamos, las ideas. Pongo otra tercera pregunta de Cristian Israel Ponce, que también desde México nos comenta que ante las condiciones académicas, burocráticas e institucionales que se comentan, un sector de académicos, no todos desde luego, utilizan otro tipo de estrategias para sobrevivir y posicionarse en el campo científico, cuyos efectos a corto y largo plazo van en contra del etos científico mertoniano, y en su lugar la existencia de una racionalidad estratégica y funcional, plagio académico, autoplagio, estudiantes que hacen trabajo pesado. ¿Cómo pensar o repensar estas otras racionalidades que permiten o garanticen observar y castigar también estas malas prácticas científicas en las que incurre el sector del gremio académico? Nos vamos un poquito al otro lado de la moneda también que se mencionaba en las discusiones, ¿no? Si alguien gusta retomar alguna de las preguntas, algún comentario. Alain, Sí, adelante. pues si quieres puedo comenzar rápidamente. Muchas gracias a todos por sus preguntas y por los comentarios que han ido dejando ahí en el chat. Definitivamente, por ejemplo, esta última pregunta es muy importante. Algunos de los ensayos que los invito a todos y a todos a leerlos de este dossier justamente hablan de la capacidad de resistencia o de resiliencia de las academias cuando intentan justamente buscar formas de resolver el asunto, de saltar esos obstáculos que se encuentran en su quehacer cotidiano, ¿no? Y hablan de solidaridades con el personal administrativo, hablan de colaboración horizontal, y en algunos casos a través de una complicidad directa con sus equipos de trabajo. Hablan de la búsqueda también fuera, en redes, algo que otros colegas también han estado argumentando, la importancia de construir vínculos fuera de sus instituciones, cuando el ambiente parece asfixiar al interior y el silencio al interior es estratégico por una cuestión de sobrevivencia. Muchos colegas buscan las redes regionales, las redes internacionales como un espacio de construcción más creativos y demás. Eso es un fenómeno también que sucede en la vida cotidiana. Muchas veces nuestros mejores amigos están muy lejos de nosotros y cuanto más lejos están, más mejores amigos son que cuando están cerca, ¿verdad? Hay ahí un terreno importante, porque sí hay una capacidad importante de aprendizaje, de resolución de cosas, de enfrentamiento a esa realidad. Y también está esa otra cara de la moneda de la que muy claramente hablaba él, que tiene que ver con estas políticas, estas simulaciones, con estos rejuegos, lo que llama un colega mío, Daniel Villafuerte, el republicanismo, o sea, los que publican y vuelven a publicar las mismas ideas. Está justamente las relaciones de la jerarquización. Los textos han insistido en cómo muchas de estas lógicas de poder han fortalecido las jerarquías al interior. Justamente el texto de José Joaquín Brunner y su colega, al comparar tres realidades suramericanas, hablan justamente y mexicanas, las realidades de Chile, Argentina y México, hablan de ese fortalecimiento de las jerarquías internas, de esa estratificación extrema que a veces también se ha dado al interior de las instituciones de educación superior, y que hablan también de eso, de relaciones de explotación de estudiantes, de equipos de investigación subyugados también a jerarquías verticalistas, a liderazgos poco constructivos. Hablan también de apropiarse del trabajo de otros colegas, el tema que él mencionó como plagio, pero que se da también sutilmente a través de la publicación de trabajos de otros en acuerdo más o menos. Hay otras muchas
prácticas, digamos, no deseadas o trabajo o prácticas que la propia academia condena en términos del ethos mertoniano que tú bien mencionabas, pero que constituyen parte de la realidad y que también forman parte de la discusión sobre el prestigio de la academia y esto que yo mencionaba como críticas al antiacademicismo o que forman parte de posiciones antiacadémicas o de una crítica social a lo académico, al trabajo académico que también va hacia extremos, que se radicaliza, ¿no? Cuanto a la otra pregunta sobre los elementos concretos que hablan de falta de libertad académica, pues bueno, creo academia, esa manera de la mudez que a veces se da porque no puedes disentir, porque tu propia, eres amenazado de ser despedido, es algo que yo te puedo ejemplificar en universidades aquí en mi contexto concreto en Chiapas, del despido incluso de colegas que han denunciado actos de corrupción al interior de las universidades con relación al ejercicio de recursos estratégicos que tenían que ver con programas de investigación muy importantes y otras tantos elementos que sí han ido modulando esta manera de disciplinar a las academias al interior. Y por eso lo importante de la conversación pública entre académicos sobre estas realidades y de la denuncia también que los académicos puedan hacer de de todos esos temas que están alertando sobre una una restricción de nuestras libertades para el ejercicio de nuestras funciones en términos de investigación, docencia, de comunicación científica, etcétera, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Alain Basail. Antes de darle la palabra a la doctora Verónica, Sí. por cuestión de tiempo, les voy a ir pidiendo, ir pensando también en una cierre, ir caminando hacia la conclusión. Si podemos las preguntas que están sobre la mesa, tomarlas, ya sea una en particular o de manera integral, y juntarlas con su reflexión, digamos, del seminario, tendientes a respetar un poquito los tiempos y ahí cerrando. Adelante, Verónica. Ok, bueno, quisiera decir así muy rápido que yo creo que la tarea que tenemos delante es, a lo mejor la palabra suena medio raro, es humanizar a la universidad. Y eso implica superar prácticas reificantes de los sujetos, superar el maltrato, el acoso institucional al que estamos expuestos, la competencia, la desigualdad. Entonces eso significa superar realmente todos esos elementos estructurales que forman parte de la gobernanza neoliberal. Si nosotros desde abajo no vamos a poder, pero eso sí se puede hacer a través de una política de Estado en cuanto a la educación superior. Entonces, lo que yo esperaría para este sexenio en México es eso. Es justamente un cambio de rumbo en las políticas de educación superior, porque en el sexenio pasado nada de esto se ha tocado. La universidad ha quedado tal cual como ha quedado en el neoliberalismo y sí hay solidaridad en su interior, pero al mismo tiempo, al lado de la solidaridad, surge también el resentimiento, el rencor, el aislamiento, etcétera, etcétera. Entonces, estamos como dentro de un caldo de cultivo muy nocivo y este caldo de cultivo es el efecto de estos elementos de gobernanza universitaria. Así que debe haber una intervención desde arriba para que nosotros desde abajo podemos reorganizarnos y retomar. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Igual pedirle al doctor Joaquín algún comentario sobre las preguntas o sus reflexiones de cierre de este panel. Gracias. Una brevísima reflexión a propósito de la pregunta del colega venezolano que decía, bueno, ¿qué diferencia se hace entre, se ha hablado de la intervención de los mercados y de las formas como podría limitar la autonomía o la libertad, pero qué pasa en situaciones donde es el régimen político y el gobierno propiamente o los distintos aparatos de Estado que están
en contacto con la universidad los que efectivamente intervienen a la universidad y le coartan sus grados de autonomía y libertad. Y tiene toda la razón, son cosas completamente distintas. Yo creo que a lo largo de la conversación más o menos se ha mantenido esa frontera. Hay en América Latina una tradición que es secular, es decir, que viene desde el siglo XIX, de intervenciones del poder político encarnado en gobiernos, en caudillos, en el Estado, en las Fuerzas Armadas, en distintos aparatos de Estado, para usar ese lenguaje, que intervienen directamente y simplemente terminan con la autonomía, independientemente de si ella queda consagrada o sigue consagrada en la Constitución, en las leyes, pero se termina de facto y se impone como se impuso, para hablar de no del siglo XIX ni de la primera parte del siglo XX, sino de la segunda mitad, como se impuso a través de regímenes militares, autoritarios, dictaduras. Cada país tuvo la suya, digamos así, lamentablemente, cada una con sus propias características nacionales, pero que efectivamente terminaron con un ciclo en cada situación nacional de universidades relativamente autónomas, y las sometieron estrictamente al control, a la vigilancia, al disciplinamiento que produce el poder político administrativo con sus propios instrumentos, usando, entre otros, por cierto, el instrumento del financiamiento. Otra cosa completamente distinta en la literatura, al menos, es lo que uno llama unas ciertas formas en que el Estado puede estar afectando, o la participación de las universidades en los mercados. Y ahí habría que ver, porque hablamos con un lenguaje tan general que en realidad no permite efectivamente hacer una explicación desde un punto de vista más propio de las ciencias sociales. Hay una corriente que habla de la colonización desde la esfera económica hacia los mercados, porque efectivamente en el desarrollo contemporáneo del capitalismo, esa esfera económica está economizando con sus propias lógicas al conjunto de las otras esferas, para hablar en el lenguaje weberiano, de la sociedad. Y eso también ocurre con la universidad. Ahora, depende en cada caso. Cuando la universidad tiene que competir por alumnos, bueno, está repitiendo un gesto que viene desde la Edad Media y que tiene distintos tipos de consecuencias sobre la libertad académica y la autonomía. Cuando se trata de la competencia en el llamado academic marketplace, o sea, estamos compitiendo entre universidades y ahora globalmente por personal académico, bueno, eso causa otro tipo de efecto. Otro es cuando competimos en el mercado de reputaciones y a través de los rankings. Todas las universidades hoy día están preocupadas y participan en los rankings, les guste o no les guste. O sea, eso es muy común en América Latina. No gustan los rankings, pero cada vez que uno habla con un rector, un vicerrector académico de administración y de los recursos económicos de la universidad, le descubre que está vivamente preocupado de la posición de su universidad en distintos tipos de rankings, tanto internacionales como más modestamente en los rankings nacionales. Quiero decir, y la relación con el mercado laboral, claro que le determina determinado tipo como ocurría ya en el origen de la Universidad Moderna, cuando Kant escribía: las facultades de medicina, de teología y de derecho están más limitadas por el poder del Estado de lo que está la facultad de filosofía. Bueno, eso ya no se repite hoy día de esa forma, pero qué duda cabe, la orientación al mercado laboral genera responsabilidades y obligaciones que las universidades además declaran en su misión. Por eso que después resulta tan extraño decir que el mercado lo único que hace es intervenciones negativas. Las universidades se comprometen en la formación de profesionales y ciertamente que están atentas a los movimientos del mercado ocupacional, que es lo que es toda la discusión que tenemos hoy día en América Latina y en el mundo entero respecto del futuro del trabajo en relación con la inteligencia artificial. ¿Por qué estamos preocupados de eso? Entre otras cosas porque somos tributarios del mercado laboral. El Estado, entre otras cosas, nos financia para que preparemos capacidades humanas, lo que los economistas feamente llaman capital humano. Y efectivamente la universidad tiene múltiples formas de ser afectada por los mercados y tiene formas completamente distintas de sufrir la intervención
política autoritaria que puede tener grados distintos, además de represión, como lo hubo en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Es decir, hay que hacer esas distinciones cuando uno entra a discutir estos temas, porque de lo contrario vamos a continuar con la sensación de que se está viniendo abajo algo sin haber alcanzado ni siquiera a entender la enorme ola del tsunami político, ideológico, tecnológico, cultural y económico que está experimentando el mundo y nuestra región. Gracias. Muchísimas gracias. Sin duda el tema da para seguir la discusión. Se quedan preguntas en el chat. Mil disculpas. Los tiempos siempre son un condicionante que nos va restringiendo este tipo de eventos. Pero bueno, queda la discusión, queda, digamos, la semilla sembrada sobre una temática de vital importancia. Yo quiero cerrar brevemente que es una temática que no compete, que no es solo de asunto de interés, no es solo asunto de la academia, no es interés particular. Tiene que ver con la libertad de pensamiento, tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con la libertad de crítica y en tal sentido pues involucra actores extraacadémicos, ¿no? Los mismos estudiantes cuando llegan a ser parte finalmente que se insertan laboralmente, profesionalmente en la sociedad y convierte la defensa de la sociedad en un compromiso ético y político. No es, digamos, una defensa a ultranza por defender intereses particulares, sino por considerarlo un interés social en sociedades democráticas. Y cierro con un par de frases que dice Francés Pedro al principio, ¿no? Dice, yo diría, hagamos de la universidad, en palabras de Francés Pedro, espacio de pensamiento libre y crítico. Y en palabras de Carlos Iván, busquemos que se convierta en un privilegio de las sociedades, que logremos ese privilegio que tienen las sociedades democráticas. Agradezco a todos y cada uno de ustedes por su atención, a los panelistas, gracias por cada una de las aportaciones, por la discusión, a los asistentes en los diferentes medios electrónicos y a toda la organización de la revista y de la UNESCO. Muchísimas gracias y los invitamos a seguir la revista, a seguir enviando artículos, seguir leyendo sus aportaciones. Saludos cordiales a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Adiós, gracias.